Bien, bueno Alejandra, muchas gracias por estar y agradecemos a Avi por este simposio. La doctora Babini todos la conocemos, no precisa de mucha presentación. Ella es expresidente de la Sociedad Argentina de Reumatología y reumatóloga y jefa del servicio de reumatología del Hospital Italiano de Córdoba. Y lo que va a hablar en el simposio de AVI es misión-remisión, explorando los datos clínicos de Rinvoq. Gracias Alejandra por estar. Hola, ¿qué tal Andrea? ¿Cómo estás? Bueno, ¿Cómo buen estás? día. Se me escucha bien, ¿no? Sí. Perfecto. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias obviamente a la gente de AVI que sigue confiando a esta gente, habrá que ver. Y la idea era repasar con ustedes con datos un poquito más actualizados de datos que ustedes conocen, han tenido charlas sobre varios de los estudios de upadacitinib de Rinvoq y lo tienen igual de disponible que lo tenemos nosotros en la formulación de 15 miligramos. Estos son mis potenciales conflictos de interés para esta presentación y no hace falta introducir nada que ustedes no sepan sobre la potencialidad como enfermedad destructiva que tiene la artritis reumatoidea y que obviamente todo tipo de mejora en los tratamientos y opciones para los pacientes son siempre muy bienvenidas. De hecho, esta patogénesis cada vez la conocemos un poquito mejor, pero claramente no del todo, y a todo el armamentario que ya teníamos que trata de bloquear targets puntuales, se agregan estos anti-JAK. En Argentina hace 7 años, 8 casi que tenemos tofacitinib, 3 de baricitinib, y upadacitinib, Rinvoq, que se aprobó este año. Ustedes los tienen más o menos todos al mismo tiempo, según lo que tengo entendido. Rinvoq es un inhibidor de JAK1, ya está en la categoría de selectivos, mucho más selectivos que los dos previos que están aprobados. Y ustedes saben que obviamente los receptores JAK vienen siempre de a pares y bloquear de JAK1 implica que obviamente interferís en todas las moléculas que estamos viendo ahí. En particular, la importancia biológica de esta señalización intracelular que dan estas combinaciones de JAK, a la cual luego obviamente se une y se fosforilan los STAT para poder migrar al núcleo, son bastante importantes. Y en esto de JAK1 les quiero marcar 2 o 3 cositas, pero recuerden bien en este punto y en este punto que tienen un rol importante en esta señalización en el efecto antiviral y la inflamación, y bloquear esto tiene en parte que ver con esto que vamos a ver después de algunas enfermedades virales como es el zóster y su relación como efecto de clase, que se ve un poco más frecuentemente, tiene que ver básicamente con exactamente qué señalética usan todos estos pares. Está claro que el manejo de la artritis reumatoidea se ha modificado, les diría que drásticamente en las últimas décadas, de ser una patología que andábamos viendo si le subíamos un poquito el metotrexate, que hoy creo que nos iríamos a la cárcel por hacer eso, con pacientes que sufrían enorme daño secuelar. Claramente las cosas han mejorado muchísimo, hemos aprendido a manejar mejor en muchas más dosis, incluso por otras vías, hasta subcutánea, el metotrexate, la aparición de MARS biológicos, tener claro instrumentos de clinimetría para medir la actividad y saber cuándo cambiar o escalar tratamientos, creo que es clave, tener claro que hay una ventana terapéutica mucho mejor en un diagnóstico temprano, y finalmente el concepto de treat to target o tratamiento por objetivo, que creo que tenemos todos claros y es la única forma de manejar adecuadamente un paciente con artritis reumatoidea. Con el objetivo siempre primario de tener al paciente en remisión, de medir y obviamente con periodicidad y modificar lo que haya que modificar. Y obviamente esto de misión-remisión es clave porque no siempre los tenemos acá y a veces nos tenemos que conformar con algo que no es menor, que es la baja actividad en este caso. La remisión, obviamente, según cómo la midamos, uno puede discutir bastante el concepto de DAS28, obviamente uno busca mucho más por SDAI o por CDAI, y básicamente la que no se discute es la booleana, la remisión booleana, pero obviamente en algunos de los ensayos clínicos sigue siendo útil
el DAS28, solo que hacerlo por PCR le da mucha más fiabilidad que un eritrosedimentación que puede ser variable. Upadacitinib es un inhibidor de JAK quinasa, como dijimos, sobre todo de JAK1. Tiene un tiempo de vida media corto, como todos los anti-JAK, entre 9 y 14 horas, con un metabolismo hepático casi despreciable, lo cual le da esa ventaja de que en un hígado, hasta que no esté muy enfermo, no hay que ajustar ninguna dosis en particular, y una excreción renal que tampoco es enorme y que tampoco complica demasiado hasta que el paciente no tenga realmente un filtrado demasiado bajo. Está claro que tener vida media corta tiene su ventaja, sobre todo cuando uno tiene que retirar medicación. Esto es algo que es extremadamente cómodo con los anti-JAK, y upadacitinib no es la excepción en este sentido. Nos llega con un programa, les diría, con un abanico de ensayos clínicos pivotales, el programa SELECT, realmente muy potente, les diría yo, de 6 ensayos clínicos, cuando uno le agrega el choice, realmente se compara en cabeza a cabeza con un anti-TNF como es adalimumab en el COMPARE, que vamos a ver un poco. Se compara también con un biológico que no es un anti-TNF como es el abatacept en el choice, y no hay escenario que no haya tenido, que no se haya hecho, y más importante aún, sobre todo en los 5 más pivotales, no ha habido desenlace primario o outcome que no se haya cumplido. Y eso es bastante difícil de lograr, no todos los anti-JAK previos lo lograron, y esto realmente le da mucha potencia al programa SELECT. Simplemente comentarles algunos de los estudios más importantes. Sin lugar a duda, la estrella, en mi opinión y en la de varios, es el estudio COMPARE, que realmente es único en su género, que esto ha sido para pacientes con artritis reumatoidea de moderada a severa con respuesta inadecuada a metotrexate, en donde se randomizaron los pacientes en 2-2-1, algunos seguían con adalimumab 40 más metotrexate, otros en placebo y otros con UPA 15, y obviamente la cosa más relevante es que se jugaron a tener en semana 12 los desenlaces primarios, el ACR20 por pedido de FDA y el del DAS28 PCR, obviamente en remisión 2.6, pedido por EMA, pero hacerlo en semana 12 tiene, la verdad que es muy jugado. Muy interesantemente, todos los pacientes en rama placebo, que en realidad estaban con metotrexate, se rescató a todo el mundo, digamos, y esto es único, y es básicamente para aplicar justamente el concepto de treat to target. Un paciente con ADA que no haya estado bien tenía varias semanas de rescate hasta la 26 para pasar upadacitinib de 15 miligramos, el que estaba en placebo pasaba upadacitinib de 15 miligramos, y el que estaba en UPA y no hubiera andado bien se puede rescatar con adalimumab 40 más metotrexate. Esto es muy importante, esto es un estudio que las cosas finales fueron en semana 48, y como hay extensión tenemos datos un poco más adelante. Ya en la extensión quedaban o con UPA 15 o con adalimumab directamente los pacientes. Entonces, para que ustedes tengan una idea clara, estos fueron la mayoría mujeres, el DAS promedio era de 5.8, eran realmente pacientes activos, la mayoría estaba con metotrexate en buena dosis, 17 miligramos de metotrexate no es poco, un tiempo de artritis de 8.2 años, y si se fijan, también una PCR bastante elevada, y lo que llama la atención, y lo comentábamos ayer también con Eduardo Misler, es el 60% de pacientes con uso concomitante de corticoides en dosis baja, ¿no? En un promedio de 6, pero obviamente eso también habla de lo complicado que es terminar de sacarle el corticoide a nuestros pacientes. Cuestiones que ustedes saben que los endpoints se lograron, pero cuando uno mira datos de seguridad y eficacia, sobre todo de eficacia de UPA versus adalimumab a largo plazo, tenemos datos de semana 72, en donde las cosas siguieron igual de bien que como las vimos en la semana 12, en la semana 24. El ACR 50 en semana 78 sigue muy bueno, siempre favoreciendo upadacitinib, que ustedes van a ver en verde, y adalimumab en amarillo. El DAS 28 por PCR, fíjense que las diferencias siguen siendo enormes en semana 72, y también los datos reportados por pacientes, los PRO
como el dolor y el HAQ bidimensional también. O sea, la semana 72, las proporciones de pacientes que siguieron con upadacitinib y metotrexate realmente alcanzaron y mantuvieron todas las diferencias que ya se habían marcado, y tanto el dolor y demás también se marcó mucho. Entonces, como para que ustedes recuerden, el outcome era en semana 12, los pacientes que estaban con metotrexate, fíjense la enorme diferencia de estar con upadacitinib, que es en verde, una diferencia importante con adalimumab. En semana 26 ya estaban todos pasados a donde tenían que estar, o sea que uno podía comparar upadacitinib con acá con el adalimumab, y fíjense que hasta semana 72 se mantiene exactamente igual el DAS28 en remisión, o sea que lo que uno ve de acción rápida acá al principio es lo que se sigue manteniendo, y en baja actividad también exactamente igual, o sea que la remisión o la baja actividad se mantienen, y esos son datos importantes a 72 semanas para confirmar los datos iniciales pivotales. En cuanto a lo que es ACR20, 50 y 70 en semana 72, pasa exactamente lo mismo. Fíjense cómo se mantiene la diferencia de ACR20 entre lo que es upadacitinib más metotrexate con ADA más metotrexate, ACR50 también, y también esto. Yo acá les quiero marcar un primer punto. Recuerden que todos los demás biológicos estamos hablando de respuesta ACR más o menos cerca de los 60, que te cae a 40 en ACR50, que te cae a 20 en ACR70, y acá upadacitinib ya te pone en 80, 70 y largo, casi 80 el ACR20, mantener en 60 el ACR50 y en 40 el ACR70. O sea que ya levantó la barra en casi 20 puntos con respecto a lo demás. También se mantuvo todos los datos de HAQ y de mejoría de dolor en semana 72. Fíjense ustedes cómo upadacitinib también mantiene su diferencia sobre adalimumab, demostrando lo que ya conocíamos. En términos de lo que es el monotherapy, que realmente es un estudio súper interesante también, que eran pacientes adultos, siempre con artritis severa y que no habían tenido buena respuesta a metotrexate, y acá, en este caso, se probaron las dos dosis de upadacitinib, la de 15, que es la que está en uso, la de 30, que en ese momento se estaba testeando, y pacientes con metotrexate, que en semana 14, esto es en monoterapia, los pacientes con metotrexate podían switcharse tanto a 15 como a 30, y los endpoints en este punto, de nuevo, eran tener una CR20 y EMA pedía baja actividad 3.2 en el DAS. Y los endpoints primarios en semana 14 se lograron perfectamente bien con lo que era la CR20 y también con lo que es la baja actividad. Y esto se mantiene, tanto los datos de remisión como de baja actividad, en semana 72, y esto también es muy importante, perdón, fíjense cómo inmediatamente, prácticamente en semana 1, levanta rápidamente upadacitinib, y fíjense ustedes cómo se mantiene hasta la semana 72 perfectamente bien, y los pacientes que habían largado con metotrexate en semana 14, cuando se rescatan, recuperan, la verdad que muy buena acción, y tenemos, obviamente, se mantiene un 60% de pacientes en remisión por DAS28 PCR, y de baja actividad, pues también. O sea que los datos ya más prolongados en semana 72 también son consistentes para el estudio monotherapy, que ustedes verán en la semana 84, que es donde más empujaron, también tener los mismos datos. O sea que, en conclusión, el perfil de seguridad sigue siendo más o menos el mismo. Después lo vamos a repasar los datos más unificados, y los datos de UPA, tanto 15 como 30 en monoterapia, llevó a la continuidad y mejora sostenida hasta semana 84, lo cual realmente refuerza el concepto de poder usar upadacitinib en monoterapia. Cuando uno compara los datos de remisión con o sin metotrexate, que es lo del monotherapy y el compare, los datos siguen siendo muy consistentes en todas las semanas, y creo que esto me parece que ayuda mucho a tomar decisiones en la vida real. El Select Early solamente se los voy a mencionar, no vamos a entrar en el detalle, pero obviamente esto es un poco más complicado en la vida real, porque la realidad es que le ponemos metotrexate a todo el mundo, pero esto era para pacientes naif de metotrexate,
y tenían un primer endpoint a la semana 12, que era una CR50, que es lo que te pedía la IFDA, y un segundo que pedía EMA, que obviamente también se veía baja remisión por DAS-PCR. Esto se logró en todos los casos, y la verdad que también uno tiene datos para si quisiera usar esquivando el metotrexate, que serían casos muy excepcionales, y obviamente no es lo que hacemos en la práctica diaria, pero son ensayos que se le piden pivotales a todos los pacientes. El estudio NEXT es un estudio también muy interesante, en donde los pacientes habían fallado varios de MARD sintéticos y eran randomizados 2-2-1 a UPA 15-30 o seguían obviamente con el sintético, y acá también era UPA más metotrexate o algún otro de MARD sintético, les diría que casi todo fue metotrexate, que también logró sus endpoints en semana 12, los pacientes de acá después pasaban todos a 15 o a 30, y más interesante todavía, parecido en el diseño, es el Beyond, que en realidad este es más desafiante, es para pacientes con artritis activa que habían fallado uno o más biológicos, y a varios biológicos, incluso no del mismo mecanismo de acción. En este caso, los pacientes todos estaban con un background, digamos, de DMARD sintéticos, acá básicamente metotrexate. En semana 12 lo que había que lograr básicamente era un DAS-PCR de baja actividad, y en semana 24 ya quedaban todos los pacientes o en UPA 15 o en UPA 30, y los pacientes se siguieron hasta la semana 240, o sea, de muy largo tratamiento. Para que ustedes tengan una idea clara, el DAS-28 en semana 12, claramente tanto UPA 15 como UPA 30 fueron estadísticamente superiores al metotrexate, y eso se mantiene en semana 24, cuando ya, acuérdense que los pacientes que estaban con metotrexate pasaron todos a rama activa con upadacitinib. Y esto se ve muy bien, esto es los no respondedores por imputación, y esto es como se observa. Acuérdense que esto es mucho más duro, la manera de mirar esto. Cualquier paciente que no hubiera completado todas sus dosis no se consideraba, o sea que te quedan menos pacientes, en este es más estricto. Y fíjense que el Select Beyond mantiene la baja actividad hasta la semana 60, que es donde está medido, pero también les llamo la atención acá, en la semana 1 a la semana 1, en pacientes que habían fallado varios biológicos, que habitualmente son malos respondedores a lo que uno le va dando sucesivamente, responden tanto con UPA 15 como con UPA 30, y cuando en la semana 12 los pacientes que estaban solamente con metotrexate u otro de MARD sintético se los rescata, fíjense cómo rápidamente recuperan y mantienen tasas importantes de baja actividad, y un poco más todavía cuando uno lo hace por observado y no por NRI. Por otra parte, hubo pacientes que sí lograron remisión, aunque no era el desenlace primario. Esto ya se perfilaba en la semana 12, y los pacientes que pasaban, que se rescataban, también recuperaban, y hasta la semana 60 se mantienen los pacientes en remisión, tanto en no respondedor como en observado, siempre un poquito más, unos 10 puntitos más acá, porque uno colecta más pacientes en este caso. Lo que pedía hacer, que era visto de otra forma, en semana 12, fíjense cómo realmente suben flecha en la primera semana la respuesta con UPA 15 y UPA 30, y también cómo se rescata y cómo se va manteniendo bastante bien. Acá uno tiene tasas, acuérdense que son pacientes con refractoriedad a varios biológicos. Por otra parte, cuando uno compara el Select Next, que era fallo de MARD sintético, a este, que es el Beyond, que es a biológico, fíjense cómo upadacitinib logra respuestas casi parecidas, aunque esta población siempre da mucho dolor de cabeza, o sea que pasa a ser una muy buena opción a fallo a biológicos, y no tuvo ninguna importancia que fuera uno o varios biológicos. El Select Choice, se los cuento cortito, era comparar upadacitinib 15 con abatacept endovenoso, y el endpoint tenía que ser de no inferioridad, el DAS-28 PCR en semana 12, cosa que se logró muy bien. Esto me pareció interesante comentárselos,
porque la verdad que hubo una participación bastante importante de pacientes de Sudamérica en este estudio, y como ustedes ven acá, UPA logra su endpoint primario de no ser inferior a Abatacept, pero en realidad cuando buscas la remisión a 2.6 llega a ser superior incluso que Abatacept, y eso fue pudo reclamar superioridad en ese punto y fue estadísticamente significativo. En la semana 12, la CR también fue superior a upadacitinib, y en semana 24 se emparejaron un poquito las cosas, así que sí, en la semana 12 es más notable, y acá recupera un poco Abatacept, pero no fue claramente inferior. Algunas recomendaciones generales como para recordar cómo manejarnos con upadacitinib, con Rinvoq, y es tener un poco de cuidado con algunos puntos, no iniciarlo o eventualmente hasta suspenderlo temporariamente hasta averiguar qué pasa en pacientes que tengan un recuento neutrófilo por debajo de 1000 células por milímetro cúbico, que estemos entre 500 y menos de linfocitos, es un paciente para mirar un poco más de cerca, un paciente con una anemia importante, que estemos en 8 y hasta menos, tener cuidado obviamente, chequear las enzimas hepáticas de manera, hay datos de que se puedan aumentar, en ese caso tener cuidado, cuando es por 3 hay que suspender temporalmente y rechequear ese paciente, y como pasa con casi todos los biológicos y también con las pequeñas moléculas, los anti-JAK, este efecto paradojal de los lípidos que en un paciente inflamado bajan y cuando está desinflamado sube un poco, bueno, el que le suba demasiado tendrá que tratarse su hiperlipidemia según las guías internacionales y según cada manejo de cada país. Las personas de más de 65 años no requieren ningún ajuste en particular, pero no tenemos muchos datos en estos estudios pivotales SELECT por arriba de 75 años. Lo renal no hay que ajustar nada, tengamos claro que no hay experiencia en los estudios SELECT en pacientes con fallo renal terminal, prácticamente prediálisis, en ese caso habría que rever un poco el uso. El fallo para fallo hepático, salvo que tengas un Child C, o sea, un fallo hepático realmente muy importante, se puede usar tanto en Child A como B, justamente por no metabolizarse ahí. Las contraindicaciones son las esperables, hipersensibilidad, alguna sustancia activa de algún excipiente, que la verdad que si no recibiste nunca antes upadacitinib no tendríamos mucho cómo saberlo, así que, pero bueno, por ahí sí. Obviamente en un paciente con tuberculosis activa o cualquier infección seria activa no se inicia, fallo hepático severo y obviamente en embarazo donde no hay ningún dato para poder sostener. Vamos a los datos de seguridad, que me parece que valen la pena que nos detengamos un poco en ese punto, y es ya usar datos de seguridad a 3 años en varios de esos puntos. Entonces, esto es datos integrados de upadacitinib a largo plazo con comparadores activos. Los comparadores activos en el programa SELECT fueron el metotrexate en monoterapia o cuando era comparador en rama placebo con metotrexate, o en el COMPARE el uso de adalimumab con metotrexate. Fíjense entonces muy bien en el cuadradito amarillo, digamos, de UPA 15, que es el que realmente usamos en la vida real. Cualquier evento adverso, por banal que sea, 247, 310, 271, 242, la verdad que escogió muy bien UPA 15, un poquito más quizá UPA 30, motivo por el cual nunca se termina de seleccionar la dosis más alta porque siempre algún evento adverso más puede haber. Para cualquier evento adverso serio, fíjense que salvo UPA 30, UPA 15 está muy en consonancia con lo que es el metotrexate monoterapia e incluso menos que lo que es adalimumab con metotrexate. Cualquier evento que hubiera provocado la interrupción de la droga, lo mismo, UPA 15 por debajo de lo que es metotrexate monoterapia y lo que es adalimumab, sí un poquito más con UPA 30, o sea que en realidad los eventos adversos más frecuentes con UPA 15 fueron infección del tracto respiratorio superior, o sea, nasofaringitis banales, infección de tracto urinario que no fueron sepsis, bronquitis, algún aumento de CPK y algún aumento de enzima hepática.
y el número de muertes por análisis SMR en pacientes con artritis reumatoide expuesto a UPA no fue mayor de lo que uno espera en población general, lo cual es un punto muy importante en seguridad. Cuando vamos a mirar más los eventos adversos emergentes, o sea, los más frecuentes, que fueron 5 o más eventos por 100 pacientes años expuestos, ya acá solamente mirando lo que es upadacitinib 15 y upadacitinib 30, infección de tracto respiratorio superior 476 a 278, nasofaringitis banales, un poco más con 15, infección de tracto urinario, bronquitis, aumento de CPK, que no fueron muy importantes, y obviamente el herpes zóster, que es frecuente en las dos ramas y que obviamente fue menos frecuente con sus comparadores, y ya lo vamos a ver. Cuando vamos a eventos de más interés, como son las infecciones serias, las tasas generales de infecciones serias e infecciones oportunistas fueron comparables entre los grupos de tratamiento, únicamente superiores con UPA 30, fíjense que es el celestito que se te escapa acá de la norma, pero UPA 15 queda totalmente alineado con los dos otros comparadores para infecciones serias. En cuanto al zóster, las tasas de zóster, claramente uno se fija que UPA 15 y sobre todo 30 tiene un poco más, y los factores de riesgo para que haya más, y sabemos que es un efecto de clase con los anti-JAK, fueron haber tenido un dato de haber ya tenido zóster previo, ser de región asiática y tener más de 50 años, no así el uso concomitante de esteroides, que eso dio en otros estudios pivotales de otra molécula, no acá. En cuanto a los eventos cardiovasculares mayores, fueron similares en los grupos, fíjense cómo no se corre para nada acá UPA 15 y 30 de las flechitas de lo que fue todo metotrexate y adalimumab, y en los pacientes que recibieron UPA y que tuvieron un evento mayor cardiovascular, todos tenían uno más factor de riesgo cardiovascular al inicio, o sea que eso es algo que uno ya podía medio calcular. En cuanto a lo que es enfermedades malignas, fíjense que también no desentona para nada con sus comparadores. Las tasas fueron similares entre todos de malignidades, excluyendo lo que es el cáncer de piel no melanoma. Los desórdenes hepáticos fueron comparables, de metotrexate, ADA, metotrexate, UPA 15, y en realidad lo que fueron son todos elevaciones transitorias de transaminasas, no hubo reportes de hepatitis o fallo hepático. Cuando vamos a mirar algunas otras cosas, creo que esto es importante, 6 casos de tuberculosis activa en el grupo de UPA 15 y uno solo en el de adalimumab y metotrexate. Acá se observaron en los que son, que ya lo vamos a detallar un poco más, eventos tromboembólicos, hubo en los 4 grupos, y se identificaron como factores de riesgo un body mass index mayor, o sea, ser un poco gordito y haber tenido un antecedente previo de un evento tromboembólico, eso hacía que tuvieras más chance de tenerlo. De nuevo acá sin diferencia en lo que es cáncer, y la elevación de CPK, que se reportaron numéricamente mayores en los grupos UPA, fue mayor, fíjense acá, se corre un poquito, sobre todo con el 30 que con el 15. Nada que fuera para interrumpir, pero es un dato para tener en cuenta. Ahora vamos a ver las infecciones serias. Esto se presentó en el EULAR y lo suele presentar Winthrop, que es un infectólogo que trabaja mucho con los reumatólogos. Las infecciones serias y oportunistas en pacientes con artritis reumatoidea que recibían UPA y sus comparadores activos, fíjense que el único que se sale acá es UPA 30, tanto para UPA 15 como para metotrexate y adalimumab con metotrexate, las infecciones serias fueron parecidas, salvo un poco más en el grupo 30, que fue uno de los motivos por el cual la dosis que se terminó eligiendo por mayor seguridad fue UPA 15, y de eso la neumonía fue la infección más común en todos los grupos de tratamiento, siendo que hubo un poco más de neumonía, como dijimos, eventos más serios con UPA 30. En las otras infecciones serias, lo que se encontró en el grupo UPA fue el herpes zóster y algunos casos más de celulitis. Las muertes relacionadas a infecciones se reportaron en ambos grupos, de UPA 15 como 30, y las tasas de infecciones serias, y esto es muy importante, no aumentaron en el tiempo
en los pacientes recibiendo UPA 15 en un periodo de 2 años, y esto es muy, muy importante. En cuanto a las tasas de infecciones oportunistas, de nuevo, un poco más frecuente con UPA 30, no así con lo que es UPA 15 y adalimumab y con metotrexate, que era más o menos parecido. No hubieron infecciones oportunistas, como pueden ver acá, con el metotrexate solo, y es lo que habitualmente vemos en vida real, con el uso importante que tenemos de metotrexate en muchos pacientes que tenemos. La infección más común con UPA fue la candidiasis oral no seria, y en el resto fueron todas más o menos parecidas, salvo una candidiasis esofágica en el grupo UPA 15 y un herpes zóster diseminado en el grupo UPA 30. Y sí hubo una muerte por infección oportunista por una listeria, meningitidis, en un paciente recibiendo UPA 15, que es totalmente anecdótico, pero eso existió y está claramente reportado. Entonces, como dijimos, fíjense bien acá en lo que es en los datos integrados de seguridad de UPA 15, las tasas de infecciones serias no aumentan con el tiempo en los pacientes que están recibiendo UPA 15 en el periodo de tratamiento de 2 años, y eso deja un perfil de seguridad bastante conocido y seguro. Sí les quiero comentar acá dos presentaciones que se hicieron ahora en el ACR virtual, que llamaron Convergence 2020, y es la incidencia y los factores de riesgo para tener herpes zóster en pacientes con artritis reumatoidea recibiendo upadacitinib. También lo presentó Winthrop, y eso era tratar de evaluar la incidencia y los factores de riesgo, y para eso obviamente se fijaron en todos los estudios SELECT, o sea, en el EARLY, en el Monotherapy, en el NEXT, en el COMPARE, en el BEYOND, y se fijaron muy bien, hicieron todas las variables posibles con datos de UPA 15 de 30. Recuerden que el único estudio que no comparó las dos dosis, que solamente tuvo 15, fue el estudio COMPARE. Estos datos los cerraron al 30 de junio del 2019. Y para resumir los datos, lo que encontraron en el análisis multivariado, básicamente encontraron un caso nomás de zóster por meningitis en un paciente con UPA 30, que no es lo que se usa, y en Japón, que sabemos que tienen un tema puntual con el tema de la frecuencia de zóster, pero en el análisis multivariado vuelve a dar lo que les comenté: haber tenido historia previa de herpes zóster, ser de región asiática, y eso se veía con los dos datos de UPA. Además, en los pacientes que recibieron UPA 15, tener 65 años le agregaba un poquito más de riesgo, pero la realidad es que se vio lo que se ve con todos los anti-JAK, y que es los pacientes que recibieron upadacitinib tenían más frecuencia de zóster, si bien no es algo tan complicado y los números no son tan altos. Para entrar en el detalle de los eventos, comparando UPA 15 con UPA 30, la mayoría fueron de un solo dermatoma, les diría que el 70%, o sea, los 2/3 de los pacientes solamente tuvieron compromiso de un dermatoma en los pacientes que hubo, solamente 6 pacientes con compromiso oftálmico en el grupo UPA 15 y 3 en el 30, por suerte solamente 2 en UPA 15 y 1 de lo que es el síndrome de Ramsay-Hunt, compromiso unilateral multidermatómico en 26 pacientes con UPA 15 y 23 pacientes con UPA 30, diseminado sin compromiso de sistema nervioso central, solamente cutáneo, 7 en el grupo UPA 15 y 8 en el UPA 30, y solamente un caso diseminado en el grupo UPA 30. O sea que creo que es totalmente en consonancia con lo que venimos escuchando de estas cosas. Otro tema puntual, y que también se presentaron datos en el ACR, son los famosos eventos tromboembólicos, y acá es bueno recordar que hay de las otras dos anti-JAK, tofacitinib tuvo reportes, no en sus datos pivotales, pero después en el seguimiento, y FDA pidió un estudio en pacientes con factores de riesgo, que lo están cerrando, y los datos fueron bastante tranquilizadores, porque la realidad que no es lo que veíamos en la práctica diaria, quienes lo venimos usando hace casi 7 años. Baricitinib sí tuvo datos de eventos tromboembólicos en los estudios pivotales, motivos por el cual
la FDA demoró mucho tiempo su aprobación, al revés de lo que hizo EMA con TOFA, o sea, pero creo que hay que contextualizar este tema del tromboembolismo y recordar, y este es un muy buen artículo en ese sentido, de que la población normal tiene su riesgo bajo, pero la población con artritis reumatoidea tiene ya una chance por 100 pacientes año que aumenta muchísimo, de pacientes control de 2 a 3, pasar a 7, 3, 5, ya la artritis reumatoidea y su situación de inflamación te pone en riesgo. Y tener DMARD o metotrexate, DMARD sintéticos tenés en 8 y metotrexate lo tenés más o menos en 4. Entonces, depende también de la serie, de lo que se publica, pero recordar que la artritis reumatoidea confiere ese dato y claramente son pacientes que tenemos que estudiar en el 1 a 1. Entonces, lo que se presentó acá es la incidencia y el riesgo de tener eventos tromboembólicos en pacientes con artritis reumatoidea enrolados en los programas SELECT, y acá lo que trataron de hacer era tratar de buscar, digamos, más allá de la artritis en sí, que ya es factor de riesgo, como acabamos de mencionar, qué otros factores podía haber que nos pudiera poner en riesgo. Y para eso se adjudicaron los eventos de nuevo en todos los pacientes que estaban acá, y los factores de riesgo lo hicieron con un modelo de regresión de tipo Cox. Fíjense ustedes que solamente se encontraron 35 en tamaño, o sea, estamos hablando de todo el programa SELECT, solamente 35 eventos tromboembólicos en estos grupos, y que cuando uno lo calcula por 100 pacientes año con un intervalo de confianza del 95%, atento a estos números, 0.5 para upadacitinib 15, 0.3 para upadacitinib 30, 0.5 para adalimumab más metotrexate y 0.4 para metotrexate, con lo cual se distribuyeron absolutamente parejo. Ahora, cuando hacían el análisis univariado, acá se encontró para los pacientes que recibían UPA 15 y 30, que tener un Body Mass Index elevado y una historia previa de eventos trombóticos te daba un poco más de riesgo, y la edad y el uso de antiinflamatorios solamente para los que usaban UPA 15 y no para el UPA 30. O sea, a pesar de ser pocos, uno puede ver, fíjense que la edad, barra negra, y el uso de antiinflamatorios para lo que es UPA 15, y obviamente la historia previa y el Body Mass Index elevado para los dos casos. Finalmente me parece interesante repasar, no hay ningún estudio cabeza a cabeza entre los anti-JAK para compararlos. Uno tiene bastante claro que upadacitinib tiene la vara más alta en remisión y la mantiene cuando uno va a comparar, pero la realidad es que este estudio, que es un network metaanálisis que hicieron el grupo canadiense, por su cuenta, por cierto, capitaneados por Janet Pope, que ustedes conocen bien, compararon varios de los outcomes, digamos, de los estudios pivotales de tofacitinib, de baricitinib y de upadacitinib, y obviamente llegan a la conclusión que con los tres anti-JAK tenés un 95% de probabilidad de ser más eficaz que uno de DMARD sintético, pero que upadacitinib 15 en monoterapia y una vez al día, tanto en monoterapia como combinado con DMARD, básicamente con metotrexate, fue consistente en tener tasas más elevadas de respuestas ACR y más elevada de remisión por DAS28 PCR entre estos pacientes cuando uno lo compara con los otros. Y eso es un dato que obviamente posiciona upadacitinib en un lugar diferente. Entonces, la pregunta es, bueno, tengo un paciente que me falló a metotrexate, ¿cuál elijo primero? Y si uno repasa las guías actualizadas este año y publicadas ahora en febrero de la ACR, obviamente a los objetivos habituales de tener todos los pacientes en remisión o en baja actividad, está claro que lo que uno no logra con un DMARD sintético hay que obviamente escalar a un biológico o terapia dirigida, que son los anti-JAK, exactamente a la par. Uno puede elegir uno o el otro como mejor le parezca. Una vez pasado la instancia de metotrexato, leflo o sulfasalacina, y uno tiene que agregar y vamos por un biológico o por un inhibidor de JAK
exactamente a la par, tanto en el primero como en el cambio, por si tenés que cambiar, cambias entre distintos mecanismos de biológicos o entre JAK, incluso mismo entre JAK. Pasado más simple a las guías nuestras de la Sociedad Argentina de Reumatología, a fallo de DEMAR nosotros los tenemos todos en el mismo nivel, y claramente upadacitinib y los anti-interleuquina 6 son los únicos que tienen datos absolutamente comprobados de monoterapia para estar en primera línea después de un fallo a DEMAR. Nosotros habitualmente el rituximab siempre es a fallo de anti-TNF. Entonces, para ir concluyendo un poco y no haberlos mareado demasiado, un comentario que me parece muy interesante de Albert Einstein, que todo debiera ser hacerse lo más simple posible, pero no demasiado simplificado, y seguirse cuestionando las cosas porque la curiosidad tiene su razón de existir. Creo que esto es muy importante, sobre todo cuando tenemos muchas elecciones, por suerte, de medicamentos para los pacientes. Y con esto les agradezco muchísimo a la sociedad uruguaya por la invitación y a Avi, obviamente, por la confianza. Muchas gracias. Bueno, Alejandra, muchas gracias. Clarísima como siempre. Hay dos preguntas. Creo que una ya la contestaste, pero bueno, te la leo igual. ¿Es recomendable indicar upadacitinib en monoterapia o indicar en combinación y desacelerar el metotrexate en el tiempo? Y sí, y puede ser que, vos lo hayas indicado al upadacitinib con metotrexate y que después en algún momento te parezca que se lo tenés que sacar o que la paciente lo saque, viste que muchas veces les produce algún malestar, eso se puede hacer perfectamente, o podés largar pues sin el metotrexate, tenés datos de sobra con el monotherapy para hacerlo. O sea que la pregunta queda a criterio del que vea a la paciente. Lo dejo a tu criterio, diría. Sí, como esa gran pensadora que tenemos nosotros Por acá. suerte los argentinos tienen esas cosas. Espero que el COVID la haya eliminado porque no la estoy escuchando mucho. Como yo no veo tele, tampoco sabría decirte. Bien, y después otra pregunta sería, ¿en qué población de pacientes es ideal el upadacitinib? Y mirá, la realidad es que tiene indicación en cualquier paciente a esta altura de las cosas. O sea, fallo de metotrexate lo podés dar. Creo que el dato del Beyond es realmente potente porque tenemos esos pacientes que ya te fallaron a DEMAR, que ya lo paseaste por 2 anti-TNF, lo pasaste a un anti-interleuquina 6, y la verdad que te quedas medio corto, y la verdad que el Beyond es el que te da la respuesta clara, que un paciente que haya fallado biológico a otro DEMAR, incluso a otro anti-JAK, vos lo podés usar. Hay datos que, bueno, ya se van a publicar un poco más adelante, pero hay datos para eso también. Bueno, muy bien. La población es la que vos definas que es. Creo que hay que conversar con los pacientes, ¿no? Acordar los tratamientos, y creo que es bueno poderles dar muchas opciones, varias opciones incluso de anti-JAK, que son medicaciones orales. La gente por ahí elige bastante más de lo que ustedes creen la medicación oral. El pincharse está todo bien, pero cuando lo pueden evitar, cuando vos les preguntás, es importante. La adherencia puede ser igual de buena, tanto con un oral como con un subcutáneo. O sea, creo que eso no va a condicionar que haya problemas, sobre todo con este nivel de eficacia, ¿no? De esta vara bastante más alta que los otros anti-JAK que ha dejado puesta upadacitinib. Bien, bueno, muchas gracias, Alejandra, y Bueno, como siempre, querida amiga, y bueno, te veo en un rato. Nos vemos en un rato. Y en otro canal del mismo congreso. Exacto. Bueno, por suerte te vemos de vuelta. Gracias. La paciencia a esta hora de la comida. No, gracias a vos como siempre, que estás presente cada vez que te llamamos. Un beso grande a todos. Dale, nos vemos. Y muchas gracias a la gente de técnica, que son unos amorosos, y obviamente al equipo de Avi, que son realmente súper. Perfecto. Nos vemos. Muy contenedores. Un besito. Dale, chau. Chau.